Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestras clases del curso de química para el aula A. El tema específico es especies iónicas. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de este tema? Primero, reconocer la formación de las especies iónicas. Y segundo, aplicar las características de las especies iónicas en la solución de problemas. ¿Sí? En la clase anterior habíamos hablado del átomo eléctricamente neutro. ¿Y por qué le llamábamos átomo eléctricamente neutro? Porque tenía la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Pero si se da el caso de que pierda o gane electrones el átomo, entonces va a cambiar la igualdad de los protones y los electrones. En consecuencia, vamos a referirnos a especies con carga eléctrica, positiva o negativa. Y a eso le llamamos iones. Muy bien. Entonces, ¿qué son los iones? Los iones son átomos neutros que han perdido o ganado uno o más electrones, de manera que van a adquirir una carga eléctrica positiva o negativa respectivamente, según gane o pierda electrones. Es importante hacer esa observación de que los iones poseen propiedades diferentes a sus átomos neutros. En sus átomos neutros, los protones son igual a los electrones. En los iones ya no hay igualdad de protones y electrones. Por lo tanto, sus propiedades van a variar. Muy bien. En consecuencia, jóvenes, si el átomo gana o pierde electrones, vamos a hablar de iones positivos y de iones negativos. ¿Y cuál es la representación general de un ion? Primero, vamos a escribir el símbolo. Ahí la letra roja significa el símbolo. Luego vamos a escribir su masa atómica, la letra azul, la letra A. El número atómico, la Z. El número de neutrones, la N. Y la Q es la carga. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y esa carga depende de la ganancia o la pérdida de electrones. Muy bien. Tenemos ahí la simbolización, ¿no? La E significa el símbolo del átomo, la A significa la masa atómica, Z significa el número atómico, N significa el número de neutrones y la Q es la carga del ion. Puede ser positiva, puede ser negativa. Vamos a los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un ion del magnesio. Mg es el símbolo del magnesio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Como átomo neutro, tiene 12 protones, tiene como número atómico 12, ¿no? 12 protones, número atómico 12, ¿sí? Pero al tener una carga positiva, ya va a cambiar la igualdad de los protones y los electrones. Estamos hablando de un ion dipositivo. Y cuando tienen carga positiva, el número de protones es mayor que el número de electrones. ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver posteriormente que hay una pérdida de electrones. En el caso del cloro, 17 es sus protones, 17 es su número atómico. Si fuese átomo neutro tendría también 17 electrones, pero lo vemos que tiene una carga negativa. Hablamos entonces de un ion mononegativo. Y en este caso, el número de protones va a ser menor al número de electrones. Esto es muy importante, joven, que tengas en cuenta. En el caso de los cationes, vamos a ver acá que los protones, cuando tienen carga positiva, los protones son mayores que los electrones. Y cuando el ion tiene carga negativa, el número de protones es menor que el número de electrones. ¿Muy bien?
Esos dos ejemplos que hemos visto anteriormente, entonces nos llevan a la afirmación de que hay dos tipos de iones, los que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. A los que tienen carga positiva le vamos a llamar cationes. Observa bien, cationes. Son las especies positivas. ¿Cómo lo vamos a representar? Con su número atómico, es una representación elemental, ¿no? Su número atómico y su carga. En este caso la carga es positiva. ¿Cómo se forman? Se forman cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones. Se cumple de que el número de protones es mayor que el número de electrones. Ese proceso de perder electrones recibe el nombre de oxidación. ¿Correcto? Oxidación. Ahora, ¿cómo encuentro matemáticamente los electrones de un catión? Voy a aplicar la formulita. Electrones es igual a Z menos Q. Fíjate bien, joven, cuando quieras encontrar los electrones en un catión, simplemente réstale el número de la carga, ¿no? Z menos Q, ¿no? El número atómico menos la carga. La carga puede ser más 1, más 2, más 3, pero vas a restar. Fíjate en el ejemplo. Hablamos del aluminio como átomo neutro. Su número atómico es 13, abajo. Su número de protones es 13 y su número de electrones es 13. Un átomo es neutro cuando es pez. ¿Se acuerdan? Pez, ¿no? Protones, electrones y número atómico. Pero ahora aparece con una carga más 3, positiva, ¿no? Más 3. Entonces estamos hablando de un catión trivalente. ¿Y qué pasa cuando tiene carga positiva? Pierde electrones. Entonces aquí, si tiene más 3, va a perder 3 electrones. Yo lo puedo deducir lógicamente. Tiene 13 y 3 que pierde me va a dar 10. Pero matemáticamente la formulita. Número de electrones. Z, ¿cuánto vale? 13. ¿Cuánto vale la carga? Resto la carga, menos 3. ¿Cuánto me da? 10. ¿Correcto? Hablamos entonces de un catión. El átomo se forma cuando pierde electrones. Inicialmente tenía 13 electrones y ahora aparece con 10 electrones. Pierde exactamente su carga. ¿Muy bien? Tenemos el otro caso que son los aniones. Si los cationes fueron las especies positivas, los aniones ahora son las especies negativas. Si en el catión se perdió electrones, ahora se va a ganar uno o más electrones. ¿Y aquí qué se cumple? Que el número de protones es menor al número de electrones. Se está ganando electrones, consecuentemente van a ser mayor. El proceso de ganar electrones se llama reducción. ¿Cuál es la formulita para calcular el número de electrones? Sencillo. El número de electrones es igual al número atómico más la carga. Mira, cuando es negativo hay que sumar. Y en el caso anterior dijimos, cuando es positivo hay que restar. Entonces, a esta carga, que puede ser menos 1, puede ser menos 2, más 3, ahora tengo que sumarla. Más 1, más 2, más 3. Vamos al ejemplo. Tenemos el azufre como átomo neutro. Su número atómico 16, su número de protones 16 y su número de electrones 16. Átomo eléctricamente neutro. Pero ahora aparece con una carga de menos 2. Entonces estoy hablando de un anión divalente, menos 2 divalente. Su Z y su P se mantienen, no pueden cambiar. El número atómico 16 y el número de protones 16. Aplico la formulita para encontrar los electrones. Los electrones es igual al número atómico. ¿Cuánto es el número atómico? Es 16. Ahora, como es negativo, le sumo. Cuando es negativo, le sumo, ¿sí? Entonces, 16 más 2, 18. Entonces, acá tengo 18 electrones. Muy bien. Se repite entonces, para que puedas calcular los electrones, simplemente al número atómico agrégale la carga del ion. Si es menos 1, le agregas 1. Si es menos 2, menos 2. Si es menos 3, menos 3. La suma de ellos nos da el número de electrones. Bien, jóvenes, observa bien la comparación de lo que son cationes y lo que son
aniones. Vamos a los ejercicios de aplicación. Observa bien lo que vamos a señalar. Dice determinar la cantidad de electrones en el ion. Tienes ahí un átomo de número atómico 24, perdón, de masa atómica 24, número atómico 12 y su carga más 2. Lo vamos a nuevamente representar acá. Si tiene carga más 2, nos referimos a un catión divalente. Catión significa positivo, divalente significa 2 veces positivo. Me están pidiendo el número de electrones. Profesor, lo puedo encontrar fácil, ¿sí? Simplemente le restas al número atómico la carga. ¿Cuánto te va a dar? 10. Pero aplica la formulita, también vas a obtener lo mismo. Número de electrones es igual a Z menos Q. Número de electrones es igual. ¿Cuánto vale Z? Vale 12. Acá está tu Z, ¿no? Vale 12. ¿Cuánto vale tu carga? Más 2. Cuando es positiva hay que restarle. Entonces menos 2. Los electrones serían 10. No te olvides, ¿eh? Cuando es positivo se resta. ¿Ya? Se resta. Me daría 10 electrones. Problema número 2 dice, hallar el número de electrones para el ion, ¿no? P de número atómico 15, de masa atómica 31 y su carga es menos 3. Entonces de este ion nos están pidiendo sus electrones. Si es negativo, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar, pero vamos a desarrollarlo completamente. Negativo, entonces es anión. Tri significa 3 veces, anión trivalente. Número de electrones es igual a Z más Q. Cuando es negativo se suma, cuando es positivo se resta. Entonces, ¿cuál es el número atómico acá? 15. ¿Cuál es la carga? Menos 3, pero hay que sumar ahora, sería más 3. ¿Cuánto sería el total de electrones? 18. Te repito, cuando es positivo restas y cuando es negativo sumas. ¿Bien? Acá dice calcular la cantidad de electrones del ion si presenta 20 neutrones. Observa aquí. La masa atómica de este ion es 2x más 3. El número atómico es x más 1 y la carga es más 1. Entonces estamos hablando de un catión monovalente. Catión monovalente. Ahora, para poder señalar los electrones, necesariamente tengo que saber el valor de Z. Acá dice x más 1, pero este x más 1 tiene que transformarse en un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de x, ¿no? ¿Cuánto vale x para sumarle 1? Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Aplicando la fórmula de la masa atómica. A es igual a Z más M. ¿Quién es A? 2x más 3. ¿Está? 2x más 3. ¿Quién es Z? X más 1. X más 1. Y me están dando como dato 20 neutrones. 20 neutrones. Esta X pasa a restar. Me da X. 2x menos X me da X. Este pasa con signo negativo. ¿Sí? Entonces acá tengo 21 menos 3. Me da 18. He encontrado el valor de X. Ahora, con ese valor voy a encontrar el número atómico. Entonces el número atómico sería, ¿no?, X más 1. Me da 19. A este es el que le vamos a encontrar la cantidad de electrones. Entonces aplicamos, ¿no?, para calcular el número de electrones. Z menos Q. Como es positivo, acá como es positivo, hay que restar. 19 menos 1, 18. Entonces, ahí tienes la respuesta. Fíjate, primero hemos encontrado el valor de X para poder encontrar el número atómico. Y luego hemos aplicado cómo calcular el número de electrones. Z menos Q. ¿Puedes hacerlo directo? Sí, puedes hacerlo directo, ¿no? Si tienes 19, hay que restarle 1, te da 18. Muy bien. Problema número 4. Dice calcular el número de electrones para un catión divalente si presenta 20 protones. Pues acá vamos a representar al ion. E es un átomo cualquiera. ¿Qué dice acá? Catión divalente. Catión significa positivo, divalente, 2 veces positivo.
Ahora acá dice 20 protones. ¿Y con quién están relacionados los protones para un átomo neutro? Con el número atómico, ¿sí? Entonces tenemos como representación Z20 más la carga, ¿no?, más 2. Estamos hablando de un catión divalente. ¿Qué me está pidiendo? El número de electrones. Simplemente a este 20 le restas 2. Z vale 20, la carga es más, pero cuando es más se resta, menos 2. Es lo contrario, ¿no? Si es positivo se resta y si es negativo se suma. Entonces sería 18 electrones. Calcular, dice, el número atómico para un anión trivalente si presenta 18 electrones. ¿Qué significa tri? Significa 3. Anión, 3 veces negativo. Entonces tengo acá Z es igual, su número atómico es Z menos 3. Dice, ¿no?, calcular el número atómico, ¿correcto? Voy a aplicar la fórmula. Número de electrones es igual a Z más Q. Cuando es positivo, suma, ¿no? Perdón, cuando es negativo, suma, ¿no? Cuando es negativo, suma. Electrones es igual a Z más Q. ¿Cuántos electrones dice que tiene este átomo? Tiene 18. ¿Cuánto es Z? Me están pidiendo. Más, cuando es negativo se suma, ¿no? Más 3. Ahora este 3 pasa a restar, ¿sí? Pasa a restar. 18 menos 3, 15. Z es igual a 15. Fíjate bien, ¿eh? No te vas a confundir. No te está pidiendo acá el número de electrones, te está pidiendo el número atómico, ¿no? Aplica la fórmula. Electrones es igual a Z más Q. Te está dando 18 electrones, 18 electrones. Te está pidiendo Z. Como es negativo, suma, más 3. Ahora este 3 pasa a restar y tu Z sería igual a 15. Ten cuidado, por favor, ahí. Problema 6. Dice, determinar la cantidad de electrones del ion, ¿no? Aquí te está dando un ion tetravalente, de masa atómica 2x y de número atómico x. Si presenta 16 electrones. Entonces aquí, lo primero que vamos a encontrar es el valor de x, para poder calcular los electrones. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de x? Aplicando la fórmula A es igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? 2x. Sería A. ¿Cuánto vale Z? X. ¿Cuánto valen los neutrones? Me está dando como dato acá, 16 neutrones. Esta X pasa a restar, entonces me va a dar X, 16. Ahora sí, aquí, Z es X, entonces Z también es igual a 16. Veamos acá es catión, entonces hay que restar. Electrones es igual a Z menos Q. Electrones es igual a 16 menos 4. Electrones es igual a 2. Previamente hemos encontrado el valor de Z y a esa Z le hemos calculado el número de electrones. ¿Bien? Problema 7 dice, calcular el número de neutrones del ion de masa atómica 19 y carga menos 1. Si presenta 10 electrones. 10 electrones. Entonces acá tenemos la representación del ion. En este caso es un anión monovalente. Uno monovalente. Dice que este anión monovalente tiene 10 electrones. Tiene 10 electrones. Me está pidiendo calcular el número de neutrones. Entonces, para calcular el número de neutrones, vamos a aplicar la fórmula A es igual a Z más N. Pero no tengo Z. No tengo Z. Para poder, tengo la A, sí, 19, pero no tengo la Z. Entonces voy a calcular primero la Z. ¿Cómo? Con la fórmula electrones es igual a Z más Q. ¿Cuántos electrones me han dado? 10. Entonces electrones es igual a 10. Z quiero encontrar. Ahora, como es negativo, sumamos. Más 1. Pasa a restar, Z será igual a 9. ¿Correcto? Z es igual a 9. Ahora con eso ya puedo calcular el número de neutrones. A es igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? 19. Acá la tenemos, ¿no? La A es 19. ¿Cuánto vale Z? La encontramos acá. Es 9. Quiero encontrar neutrones. Este 9 pasa a restar, entonces neutrones es igual a 10. Ten cuidado. Acá primero hemos encontrado el valor de Z para poder encontrar luego el número de neutrones. ¿Muy bien? Finalmente tenemos el problema número 8.
Dice calcular la masa atómica para un catión divalente que presenta 35 neutrones y 28 electrones. Repito, dice calcular la masa atómica para un catión divalente que presenta 35 neutrones y 28 electrones. Entonces estamos hablando acá de un catión divalente, más 2, ¿no? Quiero encontrar su masa atómica. Y me están dando como dato el número de neutrones, 35. Y me están dando como dato el número de electrones, 28. Entonces, para poder encontrar la masa atómica y aplicar esta fórmula, A es igual Z más N, necesito saber el valor de Z. Entonces, lo primero que voy a calcular es Z. De la fórmula, electrones es igual a Z, como es positivo, resta menos Q. ¿Cuánto me da como electrones? Acá lo tienes, 28. ¿Qué quiero encontrar? Z. Como es más 2, ahora es menos 2. Este menos 2 pasa a sumar, ¿sí? Negativo pasa con positivo. Entonces tengo 28 más 2, 30. Z vale 30. Entonces ya tengo el valor de Z y tengo el valor de N. Hago la suma y obtengo la masa atómica. Entonces la masa atómica sería 60 y 65. Ten mucho cuidado, los problemitas son relativamente sencillos, pero necesita un poco de precaución. Bien, muchachos, es todo por el momento. Cuídense bastante y nos estamos viendo en la próxima clase.